El tema que quiero compartirle esta noche es guiados por el Espíritu Santo. Y espero en el Señor que esta palabra sea de mucha bendición para nosotros, en el sentido de comprender lo que significa depender de Dios y permitirle al Señor que nos guíe. Fíjense que es bien bonito decir Jehová es mi pastor, ¿verdad? Es lindo decirlo, pues, pero si realmente Él es mi pastor, Él es el que me guía, Él es el que me dirige. Dice la palabra, cuando usted lee ese Salmo 23, ¿verdad? Qué lindo. Por lugares, dice, pues junto a aguas de reposo, delicados, muchas cosas, pero todo depende de seguirlo a Él. Amén. Dice la palabra: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dígale al que está a la par, le fue prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos, Señor, esta bendita noche, pidiéndote una vez más esa gracia, ese favor, Señor, tan grande de poder comprender tu palabra. Y que tu palabra hoy, una vez más, Señor, se vuelva rema para nosotros, de tal forma que no solo quede en información, sino que se convierta para nosotros en un estilo de vida. Señor, necesitamos, Padre Santo, hacer de tu palabra, Señor, una verdad en cada uno. Oramos, Señor, para deponer delante de ti, Señor, mi Dios eterno, todo aquello, Padre, que no nos permite a veces dejarnos guiar por ti. Señor, ayúdanos a confiar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, como la oveja, Señor, confía en su pastor, así, Señor, ayúdanos a confiar en ti, mi Dios, de tal manera que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo a los romanos: y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que te aman. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, pueden pasar, mis hermanos. Fíjese que estaba estudiando esta porción de la palabra y me llamó poderosamente la atención varias cosas. La primera de ellas, hermano, es ver cómo la Biblia establece con tanta claridad, hermano, las directrices que el Espíritu Santo le daba a los hombres y las mujeres de Dios que en aquel tiempo, hermano, se movían y que se movían haciendo la voluntad de Dios. Porque fíjese que el apóstol Pablo, su deseo era predicar. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, qué tremendo, porque cualquiera podría decir: oiga, Pablo lo que quería era predicar la palabra, y el Espíritu Santo se lo prohibió. Yo le decía: Señor, ¿y cómo es esto? Cualquiera hubiera dicho: a mí nadie me puede prohibir predicar, ¿verdad?
Pero Pablo está diciendo ahí, él dice en su palabra, o el Señor dice en su palabra, hermano, que en esa región dice que le fue prohibido hablar la palabra. Ni siquiera era otra cosa la que Pablo iba a hacer, era la palabra la que Pablo iba a predicar en ese lugar. Pero yo quiero que usted me ayude esta noche y le diga a su vecino: Dios sabe todas las cosas. Por alguna razón, hermano, que yo creo que ni Pablo entendió y que tampoco nosotros podemos comprender, el Espíritu le prohibió a Pablo hablar. Ni siquiera fue una recomendación de decirle a Pablo: mira, no hables, o mira, pensa bien lo que vas a decir. No, fue una prohibición. Y Pablo, hermano, al recibir esa prohibición del Espíritu Santo, hermano, la obedece. Y luego sigue avanzando en su viaje. Y también intentaron después ir a un lugar llamado Bitinia, pero tampoco se lo permitió el Espíritu Santo. Así que yo me pregunto, hermano, realmente en nuestra vida como creyentes, ¿cuántas cosas o cuántas decisiones nosotros tomaremos, hermano, sin tomar en cuenta al Señor o al Espíritu Santo de Dios? Porque imagínese usted, hermano, aquí ya van dos cosas. Pablo no pudo hablar porque se lo prohibieron. No pudo ir al otro lugar porque no se lo permitieron. Y de repente, hermano, donde Pablo ni siquiera estaba pensando ir, le parece en visión, hermano, un varón que le dice: por aquí es la cosa. Porque yo sí creo que aquellos que anhelamos hacer la voluntad de Dios, vamos a ser auxiliados por Dios para no equivocarnos. Mire, qué lindo el Señor, como quien dice, yo me imagino a Pablo diciendo: pero Señor, yo quiero predicar. Para eso nací, para eso me escogiste, para eso me llamaste. Yo quiero predicar tu palabra y me lo prohíbes aquí, no me dejas ir allá. Pero de repente el Señor lo auxilia y en visión le dice: es que Pablo, tú querías predicar allá y querías ir allá, pero mi misión para ti está allá. Imagínense qué tremendo. Y entonces en visión le aparece un varón que le dice: ven, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y entonces entendieron que era Dios quien nos estaba guiando a ir a ese lugar. Por eso, hermano, lo primero que quiero desatarle en esta hora es que usted se sienta tranquilo cuando hace la voluntad del Señor. Quiero decirle por qué. Porque Pablo, hermano, podía sentirse exitoso, no por los resultados que tuviera, porque el problema de la iglesia hoy en día es querer medir el éxito como el mundo lo mide. Fíjese qué tremendo. Pablo no predicó en Asia, tampoco pudo ir a Bitinia, sino que se va a Macedonia y llega al lugar donde están aquellas mujeres. El Señor le abre el corazón a esa mujer para creer en Cristo. Se abre un discipulado, comienza una obra. Pero la recompensa de Pablo no fue nada buena en teoría, en lo humano. Y yo me pongo a pensar cuántos de nosotros creemos, hermano amado, que no somos exitosos porque no nos ha ido como el mundo cree que nos debería de ir. Porque para el mundo el éxito es tener dinero, tener propiedades, que te vaya bien en esto, que te vaya bien en lo otro. Pero para el Señor, ¿sabe cuál es el verdadero éxito? Para el Señor el éxito no es si tienes o no tienes recursos. Para el Señor el éxito es si obedeces o no obedeces al Señor. El verdadero éxito es hacer la voluntad del Padre. Porque mire, hermano, cualquiera podría decir: Pablo, hiciste lo que el Señor te dijo y terminaste encarcelado, azotado. Entonces te fue mal, Pablo, mejor hubiera sido por otro lado. Pero Pablo podía decir: sí, pero hice lo que Dios me dijo. Y mi éxito es que puedo levantar mi cabeza y decirle: Señor, pero tú me guiaste y yo te obedecí a ti, Señor. Imagínese qué tremendo la diferencia. Por eso usted nunca se sienta mal cuando lo traten de comparar con otras personas que a lo mejor en el plano humano le esté yendo mejor. No se preocupe por eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene otro método de comparación. Para el Señor las cosas no son igual a ese método que usamos. Entonces, ¿cuál es el éxito para los hijos de Dios?
Simplemente el éxito consiste en desarrollar la capacidad de oír la voz de Dios y obedecerla. Yo siempre le he dicho al Señor cuando nos impulsa a hacer cosas, que yo no voy a medir el éxito de un evento o de algo por la cantidad de gente que llegue, ni tampoco lo voy a medir por los ingresos que se obtengan. No, eso no es lo que a mí me mueve. Lo que a mí me mueve es hacer la voluntad del Señor. Y mi éxito es decirle: Señor, hice lo que me dijiste que hiciera. Mire, Jesús, hermano, hizo todo lo que el Padre le dijo, habló todo lo que el Padre le dijo que hablara. ¿Y con cuánta gente terminó caminando? Ni siquiera con 12. Empezó con 12 y terminó con 11. En lugar de aumentar, perdió 1. Pero ¿sabe qué, hermano amado? Pero tuvo éxito. ¿Sabe por qué? Porque de esos le dijo al Señor: Padre, los que pusiste en mi mano, los que tú me diste, ninguno se perdió, a excepción de aquel que venía predestinado como hijo de perdición. Pero su éxito fue que lo que el Señor le dijo que hiciera, lo hizo bien. Entonces tu éxito, hermano, es que lo que Dios te diga lo hagas correctamente. De ahí para allá que no te interese más nada. Lo que otro te diga, lo que aquel te señale y te diga: no, hombre, hacelo así o hacelo así. No, hermano, es que es como Él diga. Yo me imagino gente diciéndole: Pablo, predica. No, es que el Señor no quiere. Predica en Asia. No, es que no me ha mandado ahí el Señor. Imagínense cuántos pudieron haber juzgado a Pablo por no predicar y por decir: y entonces no te importan las almas. No, es que hermano, qué conflicto más tremendo, ¿va? Ahora, ¿qué negocio de Dios había ahí? En el sentido de prohibirle a Pablo predicar ahí. Es que, hermano, hay cosas que no entendemos, y por eso la Biblia dice: lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. Por eso, qué lindo es confiar en el Dios que todo lo sabe. Qué lindo, hermano, es saber que lo que hoy tú sientes que te afecta, mañana te vas a dar cuenta que es una bendición la que Dios te permitió o la que Dios no te permitió. Por eso usted no se puede quejar de lo que Dios hace en su vida. Ahora, entonces Pablo en esta porción nos muestra que él no estaba siendo guiado por su propia voluntad. No iba donde él quería, no iba donde le gustaba, sino donde el Espíritu Santo lo enviaba. Por eso es que ser guiado por el Señor es algo, hermano, que nosotros debemos aprender a desarrollar. ¿Por qué? Porque si usted es oveja, tiene que aprender a conocer la voz de su pastor. ¿Y quién es su pastor? El Señor, hermano. ¿Y quién es el que lo guía? El Señor. Ahora, ¿qué significa guiar? Ahí viene la primera pregunta. Mire a su vecino y dígale: ¿a ti te guían o te siguen? Guiar significa conducir a alguien. Guiar, hermano, significa llevar a alguien. Y entonces aquí entiendo una cosa tremenda, porque tengo que rendir mi voluntad para dejarme guiar. Porque a lo mejor, hermano, en este caminar, voy a ponerle un ejemplo. Usted, hermano, sale de viaje y usted quiere ir o va a un lugar que usted no conoce. Entonces usted tiene dos opciones, ¿vea? Ahora tiene una opción más, que es poner un GPS ahí para que lo guíe. Pero si usted pone el GPS para que lo guíe, usted no conoce, usted tiene que rendir su voluntad y confiar en el GPS, ¿sí o no? Porque viene usted y lo pone y el GPS le dice para allá, pero usted dice: no, vámonos recto. Entonces, ¿para qué lo puso? Lo mismo digo yo con el Señor. Si has confiado en el Señor tu vida entera, entonces ¿por qué cuando Él te dice no, peleas con Él? Y cuando te dice sí, hermano, no lo aprovechas. ¿Sabe por qué es? Porque no has rendido tu voluntad. Fíjese que entiendo esto. Pablo, un hombre maduro. Hermanos, y cuando Pablo habla de él y da su currículum, es admirable. Todo lo que él habla en cuanto, hermano, a su linaje. Dice: en cuanto a mí, dice Pablo, fariseo de fariseos. Esa frase significa: soy de linaje de fariseos, de familia de fariseos. Y dentro de ello yo cumplo con todo, irreprensible en cuanto a la ley. O sea, un hombre tremendo.
pero todavía lo guiaban. Mire a su vecino y dígale: nosotros que no llegamos ni a los talones a Pablo, y nos cuesta que nos guíen, porque no rendimos la voluntad al Señor, sino que somos, como siempre he dicho yo, me gusta hablar de los ámbitos que conozco para que me sea más fácil explicar. Somos como el paciente que va donde el médico a preguntarle, dice: ¿cree usted, doctor, que me va a funcionar eso? Y no cree usted, doctor, que me cae mejor la otra. Yo conozco otras medicinas. Entonces mejor no vaya, porque entonces no va a poder usted no va a poder deponerse su voluntad. Entonces, ¿qué implica dejarme guiar? Número uno, rendir mi voluntad. ¿Y qué es la voluntad? ¿Cómo la resumo? ¿Cómo resumo mi voluntad? Lo que quiero, lo que anhelo, lo que deseo. Esa es mi voluntad. Señor, yo quisiera tal cosa. Bueno, Jesús nos enseñó cuando dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero al final no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8 verso 14. Aquí voy entrando al tema. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Aquí hay un conflicto, pues. Ahora, aquí hay un conflicto porque la palabra que usa ahí, hermano, para definir el término hijo, en el original es la palabra huíos. Entonces usted sabe, hermano, que en el original usted encuentra varias palabras que se traducen como hijo. Por ejemplo, está la palabra tecnón. Cuando habla de los tecnones, está hablando de los hijos pequeños, está hablando de los infantes, está hablando, hermano, de los hijos de dominio, de los hijos que ameritan cuidado. Pero cuando menciona huíos, aquí me llama esto es tremendo, hermano. Es que mire, le voy a poner un ejemplo. Es que usted agarra un tecnón, por ejemplo, un chiquitito, ¿verdad? Que usted lo anda de la mano. En él no hay mérito si se deja guiar, porque eso se supone que tiene que ser así. Usted agarra al chiquitito y lo lleva, ¿verdad? Y ahí lo va siguiendo a usted, porque él no conoce. Lo tiene que llevar usted por ley. Entonces, que un tecnón se deje guiar, no hay problema. Eso no se mira como un mérito. Pero un huíos, ahí cambia. Porque el término huíos se refiere a un hijo maduro. Y sobre todo se refiere a uno que ya no está bajo el mismo techo. Es decir, es un hijo que ya salió de casa, que ya se sostiene solo, que ya tiene voluntad propia. ¿Me doy a entender? Entonces dice: oiga, ese huíos es alguien que ya puede tomar sus propias decisiones. Es alguien que ya se sostiene solo. Es alguien que tiene conocimiento. Es alguien, hermano, que no necesita que yo lo agarre de la mano y lo lleve, pero él decide dejarse guiar. Mire qué lindo eso, hermano. Es que eso es como cuando usted sabe, hermano, usted conoce la ruta, usted sabe cómo llegar, pero decide preguntar porque no se quiere equivocar. Está conmigo en la sintonía. Eso es como cuando usted sabe cómo hacer, pero usted decide preguntarle al Señor y decirle: Padre, yo sé cómo es esto, pero quiero preguntarte si tú estás de acuerdo. Es que mire, hermano, qué tremendo es cuando somos huíos. Pasamos de largo el preguntarle muchas cosas al Señor. Por ejemplo, hermano, qué tremendo es cuando nos cambiamos de trabajo y no le preguntamos al Señor. Solo metemos currículum, ¿verdad? Y decimos: me cambio, es que aquí ya no me gusta, me voy para allá. Y dice: uy, pregunte, porque usted no sabe si allá. Usted lo mira más bonito, pero no es más bonito. Usted no sabe si allá hay algo que lo va a afectar. Usted no sabe si allá los horarios no son los que usted necesita. Usted no sabe si allá va a durar, no sabe si es estable el lugar. Entonces usted necesita, aunque ya usted es maduro, porque ese es el problema de la mayoría. Yo, ¿para qué voy a preguntar si yo ya estoy grande?
Porque hace tiempo que saliste de la cobertura de tus padres quizá, y ya te vales por ti mismo y ya sabes qué hacer en muchas cosas. Entonces eso te da como cierta capacidad para tomar tus propias decisiones. Pero qué bueno es cuando un huíos se deja guiar por el Señor y le dice: Señor, yo pudiera decidirlo, pero no quiero decidir yo. Señor, ayúdame, decide por mí. Imagínese cuando un tecnón hace lo que le dicen, no tiene mérito, porque él no tiene opción. Por ejemplo, usted al niño chiquitito no le anda con cuento. Usted le dice: vas a ir a la escuela y punto. No le pregunta si quiere ir. Y si usted le pregunta a su niño pequeño si quiere ir a la escuela, entonces usted está mal, porque usted no tiene que preguntarle, usted tiene que llevarlo. En él no hay mérito. Pero un huíos, cuando cede su voluntad, cuando dice: Señor, yo ya estoy grande, yo puedo, Señor. Es que mire, hermano, a mí me llama la atención que hay gente mayor que yo, porque yo soy un cipotón, ¿vea? Pero para no decirle la edad, ¿vea? Pero mayores que yo, y se me acercan y me dicen: pastor, fíjese que estoy pensando ir a tal parte, ¿qué piensa? Yo digo: Dios mío, ¿vea? Podría tomar la decisión solo o sola. Podría hacerlo sin tomarme en cuenta. Es que, hermano, ya tiene capacidad. Para empezar, se va a comprar el boleto él solo o ella sola, ¿sí o no? Pero ¿por qué pregunta? ¿Será que está deponiendo su voluntad, diciendo: Señor, es que a lo mejor yo no he visto algo que tú has visto? A lo mejor yo estoy ignorando algo. Yo quiero ir seguro, Señor. Yo quiero realmente contar contigo. Por eso el huíos, oiga esto, tiene autonomía, pero renuncia a ella. Qué lindo es eso. Como yo le dijera hoy: Padre, yo renuncio a esa autonomía que tengo por mi edad, porque tengo solvencia, porque tengo capacidad para algo. Es que siempre le he enseñado a usted algo: que usted pueda no significa que deba, sino que usted dice: Señor, guíame en todos los pasos de mi vida. Por eso, mire lo que dice Hechos capítulo 7 verso 21, para darle un contexto más amplio de lo que significa ese término huíos. Porque huíos también significa alguien a quien se le da una identidad. No necesariamente es un hijo nacido en la casa, sino que puede referirse a un discípulo, puede referirse a un hijo adoptivo, puede referirse a alguien que ha adoptado una identidad. Por eso, oiga, aquí hablando de Moisés, se dice que siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un huíos. O sea, el propósito de la hija de Faraón fue recogerlo del agua y criarlo como si fuera su hijo, transmitirle toda su identidad, darle a él todo su conocimiento. Así que Moisés estaba creciendo con una identidad. Pero me llama la atención lo siguiente, que en Hebreos capítulo 11, si me lo pone, y verso 24, acontece algo maravilloso. Fíjese, mire, hermano, yo digo: Señor, él tenía todo por delante al estar siendo criado como el hijo de la hija de Faraón. Pero dice la Biblia que por la fe Moisés, hecho ya como ya grande, rehusó. O sea, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, la identidad que me transmitieron, lo que me hicieron pensar que yo era, decido hoy renunciar a eso. Ya no quiero ser huíos de la hija de Faraón. Decido renunciar. Mire qué tremendo. Y mire lo que dice el verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En pocas palabras, Moisés lo tenía todo en el palacio, humanamente hablando, pero él tuvo que tomar una decisión. Sigo aquí, posiblemente tenga éxito, posiblemente me vaya bien, posiblemente yo sea el próximo faraón, posiblemente nunca me falte nada, posiblemente yo aquí me desarrolle, pero yo decido hoy rehusar a ese llamado,
porque prefiero ir donde el Señor me guíe y prefiero ir donde está mi verdadera identidad y propósito, porque ahí, aunque sufra por un tiempo, aunque no me vaya tan bien como en el palacio, aunque tenga que pasar desiertos, yo sé que me va a ir mejor, porque al final prefiero un desierto con Dios que un palacio sin Él. Esa es la realidad. Es que mire, hermano, es que cuando usted comprende eso, a usted ya no le interesa cómo le va a ir. Porque fíjese que si hablamos de ser guiados, miren lo que dice la palabra, hablando de Cristo. La Biblia dice que Jesús fue llevado, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso 2. Por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Yo me pregunto una cosa: ¿por qué tenemos el concepto de que si le obedezco a Dios, en teoría todo va a salir bien y nada me va a pasar? Porque es un concepto errado. Porque también los que le obedecemos a Dios pasamos adversidades. Voy de este lado, tal vez aquí me agarran eso. Porque tenemos el problema que señalamos al todo el que está pasando por un conflicto. Lo señalamos porque como que le estamos diciendo: estás así porque le has desobedecido a Dios. Y no es cierto. Eso no es cierto. Aún la gente, hermano, imagínense quién hubiera dicho al ver a Jesús en el desierto, dice que no comió, estuvo en ayuno 40 días siendo tentado por el diablo. Cualquiera podría decir: bueno, y entonces, ¿y quién te trajo a este desierto? Y él podía haber respondido: el Espíritu Santo. Y cualquiera pudiera haber dicho: no, tú estás aquí porque le desobedeciste a Dios. Tú estés aquí porque algo hiciste mal. Mira a su hermano y dígale: no siempre es así. Una de las cosas que yo trato de sacarle de la cabeza a la gente es eso, porque nos volvemos legalistas cuando señalamos al que está pasando por una situación difícil y lo señalamos diciendo: no, pues sí, como estás en pecado o quizás algo has hecho mal, como los amigos de Job. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Qué terrible, hermano, con esos amigos, ¿para qué queremos más? Si llegaron, hermano, y cuando lo vieron, dice que se conmovieron porque no lo reconocían de la calamidad en que estaba Job. Y entonces empezaron a buscarle la razón del por qué estaba así. Y entonces empezaron a ver, hermano, y a señalarlo: y confiesa tu pecado. Y Job le decía: ¿cuál pecado? Pues, hermano, como cuando iban en el camino el Señor y los discípulos y se encuentran un ciego de nacimiento. Imagínense hasta dónde nos volvemos, queriendo hacer teología del problema de los demás. Y entonces como son, me imagino yo, vea, como son esas rondas de médicos en los hospitales que pasan cama por cama viendo al paciente, y está el médico y están los residentes y todos los que están aprendiendo y le preguntan y aquí y allá, vea, y entonces aprovechan el caso de la persona para una enseñanza. Así quisieron hacer. Vienen los discípulos y le preguntan: Señor, ¿y aquí quién pecó para que éste naciera ciego? Porque tenemos la tendencia a creer que cuando alguien tiene un problema es porque ha pecado, hasta que nos pasa a nosotros y nos damos cuenta que no era así. Y empezamos a darnos cuenta: Señor, ahora me doy cuenta que yo hice bien las cosas y no me salió como yo esperaba. Mire a su hermano y dígale: también la gente buena y la gente obediente también tiene problemas, también sufre adversidades, también, hermano, también hay cosas que no le salen muy bien. Y eso le tiene que dar a usted la paz de saber que en realidad nuestra vida cristiana no se mide por los resultados que tengamos.
ni por las riquezas que acumulemos, ni tampoco por la posición que alcancemos, sino que un día se nos va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El éxito, hermano, del creyente no consiste en que hice las cosas bien y todo me salió bien. No, si no, veamos los discípulos. Pablo, hermano, ¿qué de malo hizo? Sino que cuando iba caminando y aquella mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, un espíritu pitonizo, hermano, lo seguía y decía: estos son siervos de Dios, a estos oíd. Y Pablo la oía, y Pablo la oía, hasta que Pablo se cansó, dice la palabra, y en un momento se da vuelta y la reprende el espíritu de adivinación, y el espíritu sale. Y eso dice que le ocasionó pérdidas a todos los jefes de esta mujer que ganaban dinero de esa adivinación. Y entonces se le vino todo encima. ¿Cuál fue el resultado de Pablo? Lo azotaron, lo encarcelaron, lo metieron en el calabozo de más adentro. ¿Y usted cree que eso es ganga? Y usted hubiera dicho: Pablo, ¿y entonces qué pecaste que estás aquí adentro? ¿Qué hiciste de malo que te azotaron tanto? Pablo, ¿entonces eres un pecador que Dios te abandonó o qué? Y hermano, cuando Pablo, me imagino en sus adentros, podía responder y decir: pero si yo estoy aquí, ¿por qué eché fuera un demonio? Yo estoy aquí porque hice lo que Dios me dijo, porque allá no me dejó predicar, aquella ciudad tampoco me dejó ir, pero vine aquí donde el Señor me mandó. Ay, Señor, a veces saber ser la voluntad de Dios también desata problemas. Porque en este mundo, hermano, solo hay dos lugares. Yo siempre me gusta pensar así: en Dios no hay colores grises, o es blanco o es negro. Y en Dios, hermano, fíjese que el mundo divide la población de diferentes maneras, ¿verdad? El mundo lo separa: hombres, mujeres, ricos, pobres. ¿Qué más podríamos decir que lo separa? El hombre hace sus diferentes divisiones, ¿verdad? Hay segmentaciones de la población. Pero en el Señor solo hay dos grupos: criaturas e hijos. Eso es todo lo que hay. O es criatura o es hijo. Estás de un lado o del otro. Estás con Cristo o sin Él. Punto. Entonces, el que está sin Cristo tiene problemas por estar sin Cristo. Y el que está con Cristo también tiene problemas por estar con Cristo. En fin, también los que estamos en Cristo podemos tener problemas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que cuando aquellos que están sin Cristo tienen problemas, no tienen a quién ir. Pero cuando nosotros los que estamos en Cristo tenemos problemas, lo tenemos a Él para recurrir. Esa es la diferencia. La diferencia no es que no va a acontecer nada, no es que nunca vas a tener un problema, no es que nunca vas a derramar una lágrima, sino que cuando te toque derramar lágrimas, ahí estará el hombro de tu Señor para llorar sobre Él. Cuando tengas una adversidad, ahí estará el pastor de pastores para consolarte. No sé si me doy a entender. Es que el evangelio que se vende hoy en día es un evangelio irreal, que no puede sostenerse, porque le venden a la gente, hermano, como si el Señor venga a Cristo y usted, hermano, de aquí en adelante ni un problema va a tener. Y a la primera de cambio, cuando viene, si el primer problema es haber cambiado de bando, si el primer problema que se te va a dar, el primer problema es que cuando el enemigo sepa que te cambiaste del bando al que pertenecías, te va a empezar a atacar. Pero no importa, Cristo está con nosotros. Está conmigo acá. Levante su mano derecha y diga: Señor, tú estás conmigo en medio de cualquier situación. Por eso, hermano, quítese eso de la cabeza. ¿Sabe qué? Ese pensamiento nos limita tanto a ayudar a otros. Porque a veces, tal vez el hermano, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que aquí el hermano guitarra eléctrica puede estar pasando un problema, y ya vengo yo, primero quiero juzgar por qué tiene el problema. No, hermano, el hombre lo que necesita, el hombre aquí, el hermano guitarra, lo que necesita es comer.
y usted teniendo para suplir esa necesidad, para que coma, primero quiero saber por qué está así. Ay, hermano, usted no sabe ni lo han llamado a juzgar. Si va a ayudar, ayude, y si no, siga su camino, otro ayudará. Pero a veces nos ponemos, hermano, en una posición en la cual queremos atribuirle a esa necesidad que hay algo de por medio, cuando en realidad a veces, hermano, por haber sido guiado por el Espíritu Santo, están pasando esas cosas. Por ejemplo, hermano, a veces uno le dice: Señor, pero tú me mandaste. Tú me mandaste a predicar eso. Tú me mandaste a enseñar esa palabra. Tú me mandaste a orar por esa persona. Tú me mandaste, Señor, a ministrar y echar fuera ese demonio. Y de repente usted no sabe por qué razón se le levantó, hermano, esa gran situación. Y cualquiera dice: no, es que usted va a ver en qué anda. No, lo que pasa, hermano, es que toda acción en el reino provoca una reacción de las tinieblas. ¿Está conmigo todavía? Así que ser guiado significa, hermano, de poner mi voluntad para aceptar la voluntad del que me está guiando. Por eso, hermano, mire esto que dice Hechos capítulo 8, verso 32, hablando también de Jesús. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. Esa palabra llevado es la palabra en el original guiado. Como oveja a la muerte fue llevado. En pocas palabras, no fue, hermano amado, él solo por su cuenta, fue llevado, fue guiado. Ahora mire: y como cordero muro del que lo trasquila, así no abrió su boca. Jesús nos da el ejemplo. Fue guiado, hermano. Espéreme. ¿Sabe cuál fue el éxito de Jesús? ¿Sabe cuál fue el éxito de Cristo? ¿Cuántos me ayudan aquí a predicar? ¿Sabe cuál fue el gran éxito de Cristo? No fue los demonios que echó, no fue los enfermos que sanó, ni tampoco los panes que multiplicó, sino que el gran éxito de Cristo fue llegar a la cruz del Calvario y entregar su vida ahí. Porque cuando Él estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. En pocas palabras dijo: para esto vine y lo logré. Hermano, el éxito de Cristo fue llegar a la cruz. Por eso cuando Pedro le dijo: no, Señor, nunca tal cosa te acontezca, Él le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque yo tengo un propósito en esta vida. Mi propósito es llegar a esa cruz, porque si llego a la cruz, cumpliré mi asignación en esta tierra. Veré linaje, detrás de mí vendrán multitudes y multitudes de gente salva por este sacrificio. Por eso se burlaban de Él y le decían: si eres Dios, bájate de la cruz. Porque es relativamente lo que el hombre: usted que es cristiano, si es cristiano, ¿y por qué no tiene en su bolsa llena? ¿Se da cuenta cómo es el mundo grosero? Así le decían a Jesús en la cruz: si eres Dios, bájate de la cruz. Y ellos no podían entender esto. Es que si me bajo de la cruz, entonces sería una señal de debilidad. Pero estar en la cruz es una señal de victoria, porque yo vine a derrotar las tinieblas con mi sacrificio. La gente no entiende esto. Por eso a usted lo pueden señalar mal de alguna vez. Y tanto que usted se congrega, y tanto que dice que usted tiene fe, y tanto que dice que es cristiano. Yo no veo que usted avance, entre comillas. Pero ¿a qué se refieren? ¿Qué avance mencionan? ¿Solo dinero? Hermano, yo le puedo mencionar miles de casos de gente que está llena de dinero, pero no significa que estén bien. Entonces usted podría decir: no, es que, ¿sabe qué? Es que yo sé para dónde voy. Es que el Hijo de Dios tiene que tener clara dos cosas: de dónde viene, dónde está,
y para dónde va. Y yo sé que mi futuro es mejor que mi presente, porque yo sé que mi éxito no solamente está en esta tierra. Mi éxito es llegar donde el Padre dijo que tengo que llegar. Ese es mi éxito. Por eso, mire, ¿dónde le enseñaron a Saulo esto? Porque a uno lo tienen que meter en una escuela, ¿va? Entonces, en Hechos capítulo 9, verso 27, mire, ¿quién era Saulo, por el amor de Dios? Saulo, usted conoce la palabra que dice que él era el que dice que pedía cartas para llegar a los lugares donde se reunían a los que él llamaba los de este camino, y entonces lo sacaban, hermano, tremendo, porque él creía estar haciendo bien. Pero dice la Biblia que a Pablo se le aparece el Señor, lo derriba y lo deja ciego. Le quita la capacidad de ver. Lo hace, en pocas palabras, en un abrir y cerrar de ojos, lo hace tener una necesidad. Yo que me movía donde yo quería, iba donde me daba la gana, yo era el que mandaba aquí, ahora me dejan ciego. Y entonces le tocó, oiga esto, entonces Bernabé, tomándole, ¿sabe cómo es eso? Como que, vení Fernandito, como que el gran Saulo, va, el que había dado su currículum, fariseo de fariseos, circuncidado según la ley y todas las cosas, erudito, y que todavía decía, ¿saben qué? Imagínense, Saulo si hubiera parado aquí y hubiera dicho, ¿cuántos de ustedes fueron enseñados a los pies de Gamaliel? Y dice, no, yo va. Entonces yo sí, yo fui enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces todo el mundo va. Pero ahora necesita de un Bernabé que lo agarre y lo lleve. Vení, Saulo, seguime. Porque Saulo estaba ciego. Y después de que lo dejaron ciego y recupera la vista, hermano, él entiende que está en un nuevo tiempo y que ya no puede él guiarse solo, sino que necesita. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, tuvo que ser llevado por él. Oiga, como Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Necesitó de un Bernabé que lo introdujera, que lo tomara, que lo guiara. ¿Sabe lo que menos nos gusta? Que nos guíen. Siéntate. Que nos guíen. Hermano, venga, no, yo hace. Mire, hermano, ¿y por qué no hace tal cosa? No, es que yo eso ya no, ya me lo puedo, hermano, tranquilo, yo sé. Va. Entonces a Saulo dijeron, como ya me lo puedo, aquí solo que lo deje ciego un ratito. Y entonces lo tienen que guiar. Entonces, oiga, ¿cómo nos enseña el Señor a ser guiados? Cuando nos mete en procesos donde no sabemos qué hacer. Cuando usted que se las podía todas, va. Porque los salvadoreños somos de todo, hermano. ¿Se ha fijado usted? Los salvadoreños damos consejo de todo. Entonces cuando Dios lo mete a usted en un proceso donde todo lo que usted en teoría sabe no le funciona, es porque Dios le está queriendo enseñar algo. Le está enseñando a dejarse guiar. Hermano, y qué tremendo es que en ese momento usted le va a servir la voz de un criado, de una criada. Le va a servir la voz de un muchacho, de una muchacha, de alguien que en teoría para usted, hermano, está por debajo, pero que el Señor está usando para llevarlo a su destino profético. Imagínese, hermano, Santiago capítulo 4, verso 13. Mire lo que dice aquí. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Oiga, aquí está la clave del por qué necesito ser guiado. Porque yo no conozco el mañana. Si, hermano, no sabemos lo que puede pasar en una hora. Si siempre le pongo de ejemplo a usted que nosotros en diciembre del 2019 no nos imaginábamos que íbamos a tener un 2020 encerrados.
diciembre de 2019 usted estaba haciendo planes para el otro año, hermano. Y usted estaba diciendo aquí, allá y esto y lo otro. En enero usted estaba también diciendo, no hombre, que este año va a ser, pero marzo estaba encerrado, fíjese. Y yo también. No sabemos el mañana. Entonces, como no sé el mañana, necesito que me guíe alguien que sí conoce el mañana. Y el único que conoce el mañana así a cabalidad es nuestro Dios, porque Él vive en la eternidad donde todo está hecho. Él sabe lo que me va a acontecer. Él sabe, hermano, si usted va a salir. Mire, hay cosas tremendas que pasan en el reino. Él sabe por qué usted se levantó temprano para ir a un lugar, y Él sabe por qué le puso un obstáculo para que usted no pudiera salir a tiempo. Él sabe. Y usted enojado, ¿y por qué? Y aquí, allá, y que voy a llegar tarde. Él sabe. Entonces usted dice, gracias, Señor, porque yo no sabía, no puedo, yo no tengo esa capacidad de decir, es que en la calle tal va a pasar tal cosa. No puedo, pero Él sí puede. Y cuando yo dependo del Espíritu de Dios, y cuando dependo del Señor, ya no me enojo porque el Señor me cambia los planes, porque al final entiendo que Él sabe lo mejor para mí. Y como todo obra para bien a los que amamos al Señor. Mire, hermano, estos días el Señor me lo volvió a mostrar. Ayer, antier, de la nada. Hermano, el domingo estuvimos aquí, vinimos, estuvimos en el culto y todo. De la nada, hermano, al siguiente día íbamos a dejar a mi hija al trabajo y nada. La batería, a puras penas logramos que arrancara. Dios mío, dije yo, se arruinó la batería, y que la batería, y que no sé qué. Y entonces se me ocurrió, voy a llamar, dije yo ahí. Y sabe que mire, 2 meses le faltan para que se termine la garantía. Así que tráigase, la vamos a cambiar, le vamos a poner una nueva. Entonces dije yo, mire cómo es Dios, mire cómo es Dios. Si esto me hubiera pasado un poquito más adelante, me toca comprarla. Pero viene el Señor y me dice, te la voy a regalar. Y todavía llego y entonces me la cambia y me dice, va, aquí está la nueva con otros 2 años de garantía. Por eso usted no se enoje, todo obra para bien, hermano. Entonces mire, como no conozco el mañana, oiga, no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? Hermano, oiga, ciertamente es neblina en el sentido del tiempo, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, mire lo que dice el verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, ¿qué deberíamos decir? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cuando usted rinde su voluntad y dice, si el Señor quiere, usted está aceptando su voluntad, porque está diciendo que si Él no quiere, usted está tranquilo porque no quiso. No es como ese niño, ¿verdad? ¿Y por qué? Se ha fijado que qué tremendo cuando empiezan a preguntar por qué los niños. Prepárese, porque todos quieren explicación. Coma, hijo, ¿y por qué? Hijo, lo voy a bañar, ¿y por qué? Mire, hijo, tal cosa, ¿y por qué? Y entonces, pero eso está bien para niños, pero hay algunos que se les quedó pegado eso, hermano. Señor, ¿y por qué te tengo que hacer? ¿Y por qué tengo que hacer allá? ¿Y por qué? Y el Señor diría, es que ¿sabes qué? Mi voluntad es buena, agradable, perfecta, es lo mejor para tu vida. Mire, hermano, yo le doy gracias al Señor que en los tiempos de Moisés, cuando estaba sacando a ese pueblo de Egipto, no habían GPS. Porque si no, más de alguien le hubiera dicho, Moisés, yo creo que te has equivocado de ruta, no es por aquí. Hay un camino más corto para llegar a la tierra prometida. Pero la Biblia dice que Dios no los quiso llevar por la ruta más corta, porque estaba llena de guerreros y el pueblo no estaba preparado para enfrentar eso.
Oiga, qué lindo Dios. Así que lo que parecía algo malo, en realidad era preservación para ese pueblo. Por eso usted comprenda una cosa: cuando Dios te lleva por la ruta que a ti te parece más larga o más complicada, acuérdate que Él conoce lo que está por delante y que lo está haciendo por preservación para tu vida. Por eso mire esto. Wow. Juan capítulo 21, verso 18. Tremendo este llamado para Pedro. Los versos anteriores, Jesús le ha preguntado a Pedro: Pedro, ¿me amas? Tremenda pregunta, ¿verdad? Sí, Señor, te amo, le dijo Pedro. El conflicto era que Jesús le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía: sí, Señor, te quiero. No es lo mismo ágape que fileo. Señor, oiga, tú sabes que yo te fileo. No, yo te pregunto si me agapan. Y al final le digo: tú lo sabes todo. Pero cada vez que le preguntaba: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y luego termina, oiga, y le dijo la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora mire qué tal. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas ¿a dónde? Mire a su vecino y dígale: cuando eras más joven, tú te vestías, te arreglabas, te bañabas, te maquillabas, salías, ibas donde querías. Aquí no habla de edad. No es solamente hablar de juventud en cuanto a la edad. Aquí le está hablando de algo más profundo: madurez. Mas cuando ya seas viejo, Pedro, cuando madures, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Wow. Es que ¿sabe por qué? ¿Por qué no nos gusta ser guiados? Porque a veces nos guían a donde no queremos ir. A veces usted quería una cosa y el Señor le tiene otra. Y entonces el conflicto será en que mi voluntad, o yo no estoy preparado a rendir mi voluntad para hacer lo que Él quiere. Quiero seguir en lo que yo digo o quiero. Entonces le dijo: Pedro, cuando eres fuerte, oiga, ¿cuál es la mayor característica de la juventud? Dice la Biblia que la gloria del joven es su fuerza. La palabra fuerza tiene que ver con capacidad. Entonces le dijo: Pedro, cuando eras más joven, cuando eras fuerte, tenías capacidad, todo lo podías, hacías lo que tú querías. Pero habrá un momento en tu vida donde irás donde no quieres ir. Y eso dice el Señor que se refería a la muerte con la que Pedro iba a morir. Imagínense, hermano. Yo me pongo a pensar: ¿cuántos de nosotros alguna vez nos hemos resistido a ser guiados por el Señor? Muchas veces en lo personal he peleado con Dios. Este altar, si esto pudiera hablar, escucharía cuántas cosas. Señor, pero mira, yo eso no le hallo, Padre. Pero siempre le doy gracias por una cosa. ¿Sabe por qué? Porque conozco en la Biblia un hombre llamado Jeremías, que él dijo: no, yo ya no vuelvo a predicar esta palabra. Cada vez que predico, solo oprobio recibo. Porque como la palabra que me das, me toca pararme a gritarla y a nadie le gusta, solo oprobio, así que no, ya no. Y entonces dice: pero era como un fuego que ardía dentro de mí. Traté de sufrirlo, dice, pero no pude.
Me sedujiste y me dejé seducir. Me venciste. Fuiste más fuerte que yo. Wow. Póngase de pie esta noche, porque qué lindo es ser vencido por Dios. Señor, ¿cuántas veces me ha pasado? He querido hacer algo, pero tú, Señor, me has dicho no. Otras veces, Señor, no he querido hacer y tú me has dicho ve y hazlo. Me ha pasado, Señor, muchas veces hacer lo que no quería y dejar de hacer lo que quería. Pero, Señor, con el tiempo he entendido, mi Dios, que ha sido lo mejor para mí. No porque me evitara problemas. A veces por hacer tu voluntad he tenido problemas, pero tengo la solvencia de que el Dios que me envió también es el Dios que pelea por mí. Y tengo la solvencia de que Él es, de que tú eres, Señor, el Dios que estará ahí si algo no sale bien. Mi hermano, yo le quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo? ¿Está dispuesto a que si el Señor le dice a usted para allá, aunque usted quiere ir al otro lado, usted le hará caso? Porque eso es lo mejor para usted. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias te doy esta bendita noche. Quiero hoy, Señor, entregarte mi voluntad. Hay un canto que dice: quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Señor, me recuerdo el día que yo terminé de entregar cuál era mi sueño. Quiero testificarle por un minuto esto. Estábamos en un congreso en Guatemala y el pastor que estaba predicando habló de algo que a mí me impactó. Él estaba hablando acerca de cuando Dios le pidió a Abraham y le dijo: dame a tu hijo, al único, al que amas, a Isaac. Y él dijo una frase que tocó mi corazón. Dijo: es fácil entregarle a Dios tu pasado, porque tu pasado está lleno de errores, de fallas y de pecados. Lo que cuesta es entregarle a Dios tu futuro, donde están tus sueños, donde están tus metas y todo lo que quieres alcanzar. Eso es lo difícil. Yo estaba en ese lugar y hacía poco Dios me había llamado a tiempo completo a la obra. Mi camino profesional, en el sentido de mi trabajo, iba viento en popa. Todo estaba bien y había un anhelo en mi corazón. Yo quería una gerencia regional. Tenía una gerencia nacional y el siguiente paso era una gerencia a nivel de región. Y yo lo anhelaba. Trabajé duro para lograrlo. Me esforcé en mi humanidad. Y estando en ese congreso, Dios me dijo: ¿estás dispuesto a entregarme ese sueño? Porque no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. O me servís a mí, o trabajás en la industria. Y ahí en ese lugar, yo me recuerdo que entregué, me postré y le dije: Señor, hoy te entrego mis sueños, mis anhelos y mis deseos. Eso era lo que yo anhelaba, Señor. Pero, Señor, hoy cambio y decido hoy buscar tu sueño, buscar tu anhelo.
Hoy renuncio, Señor, a lo que tanto amaba. Fue el día que Dios me llamó por completo y mi corazón se entregó de lleno a servirle a Él. Antes de eso, yo vivía que si yo veía un anuncio o algo que hablara de una plaza como esa, mi corazoncito saltaba. Pero después de eso, mi corazón comenzó a saltar solo por el sueño del Señor. Yo te pregunto esta noche, ¿quieres entregarle al Señor tu vida, tus sueños, tus anhelos? Él es el Dios que te dará mejores promesas y mejores sueños de los que quizá tú tienes. Levanta tus manos y díselo al Señor.